Bueno, buenas tardes. Gracias por las palabras Álvaro y Alejandro y por toda la introducción a lo que vamos a hacer con Fabiana acá también. Cuando organizamos con Alejandra y con Fabiana esta reunión que pretendía convocar a las dos delegaciones, tanto de Capital como de Gran Buenos Aires, elegimos un tema que creo que es relevante para todos, que implica el análisis de las últimas normas que se dictaron. Supongo que muchos coincidirán conmigo que estos últimos 2 años, y por eso elegimos como parámetro temporal ese, han sido años que nos hemos tenido que ejercitar en lo que tiene que ver con la lectura e interpretación de las normas. Y Fabi, muy sabiamente, lo propuso esto como una charla-debate, ¿sí? O sea, más allá de la explicación que nosotros podamos hacer de manera introductoria de las normas, la idea es tratar en algún punto de, entre todos, unificar criterios en los puntos en los que no existan esos criterios unificados, despejar entre todos las distintas dudas que puedan haber sobre estas normativas. Hicimos una pequeña trampita con Fabi, que es no tomar 2 años exactos, sino retrotraernos un poquito más, unos meses más, para arrancar, en realidad, con el Código Civil, que yo creo, supongo muchos coincidirán conmigo, fue el inicio de este cambio normativo, por razones que no tienen que ver, en realidad, porque todo el cambio en el que estamos inmersos ahora responden evidentemente a una idea de gestión política, un proyecto de registro de automotor, un proyecto de país en cuanto a modernización. Sin embargo, ya hubo en el 2015 un cambio normativo importante que tuvo una injerencia en el sistema registral quizás no tan relevante como en otros ámbitos del derecho, pero que de todas formas nos pareció interesante compartir con ustedes a los fines de también refrescar, ya es algo que venimos aplicando desde hace 2 años, unificar criterios sobre eso. Bueno, como ustedes saben, la ley 26.994, a partir de agosto del 2015, aprobó el texto del nuevo Código Civil y Comercial. La dirección enseguida sacó una disposición, la 353, amoldando las diferentes partes del digesto a este nuevo código. Es una disposición, seguro la recordarán, muy extensa, de 60 páginas, pero en verdad el cambio normativo no era tan estructural en cuanto a contenido, sino que muchas páginas simplemente modificaban cuestiones de nomenclatura, de nombre. Y acá, justamente en esta primera pantalla, lo que resumimos es eso, es lo que tiene que ver con ciertos cambios de nombre, ciertos tecnicismos, que por suerte en el ámbito automotor no fueron relevantes. Yo acá resumí estos que encontré, bueno, la diferencia entre nombre y apellido por prenombre y apellido, persona física y jurídica por persona humana y persona jurídica. Quizás en materia de representación, sí, antes distinguíamos lo que era la representación legal de la voluntaria, y ahora hay 3 tipos de representación. La legal, que es la que justamente emana de una norma del derecho, los padres en relación a sus hijos, los curadores en relación a las personas que tienen capacidad restringida, y la representación orgánica, que es la que antes llamábamos representación legal, es la representación que tiene que ver con la que surge del estatuto de una persona jurídica. Y por último, la voluntaria, que sí es la que depende o refiere de un acto jurídico. Entonces, acá en materia de representación hubo una diferencia terminológica. En materia de sociedad, de hecho, también un vocablo que siempre utilizábamos ahora dejó de existir como tal, como referencia en la ley de sociedades, y tiene un nombre más extenso, sociedades no constituidas, conforme a los tipos de la ley 19.551. Y por último, la palabra asentimiento conyugal, que esto era algo que ya venía reclamado históricamente por la doctrina como un error de Vélez, del codificador, que incluía al cónyuge como si fuera parte, cuando en realidad simplemente daba un asentimiento. Esto de la nomenclatura, la verdad, en nuestro sistema no influyó demasiado. Sin embargo, ustedes saben la importancia que tiene el lenguaje técnico versus el lenguaje coloquial. O sea, nos permite, cuando estamos hablando entre pares, entre colegas, sintetizar las expresiones sin tener que dar una explicación larga.
Si yo le pido a un abogado que me referencie si en un expediente hay caducidad a distancia, ese pedido se lo refiero simplemente con esas 3 palabras, caducidad a distancia. Si no existiera ese lenguaje técnico, tendría que narrarle que se fije un montón de situaciones que, desde el punto de vista técnico y no coloquial, refieren a la caducidad a distancia. Por suerte, en automotor son pocas las consecuencias, no sé si alguno recuerda alguna palabra más que haya cambiado con el código, pero en muchas ramas del derecho. En derecho de familia, por ejemplo, tuvo ya la palabra régimen de visitas, no existe más como expresión, los juicios ya no se caraturan así, se llaman sistema de comunicación, la palabra tenencia, la palabra patria potestad, hay un montón de palabras que los abogados estábamos acostumbrados a utilizar y con el nuevo código cambió la terminología. Por supuesto que por muchos años más seguiremos usando la anterior, pero va a llegar un momento, dentro de un par de décadas, que nos van a mirar mal. Entonces, de a poco va a haber que ir cambiando la mirada. Bueno, cuestiones prácticas que tienen que ver con el Código Civil y el régimen automotor. Y vamos a llegar al 08D y al 01D y a todo lo demás. Cuestiones prácticas que tienen que ver con esto. El régimen patrimonial del matrimonio, como ustedes ya saben, desde agosto ya no es único, ya no existe un régimen de ganancialidad únicamente, sino que existen 2 posibles regímenes patrimoniales. El de ganancialidad, que es el histórico, el que se presume, salvo demostración o indicación en contrario, y el de separación de bienes. ¿En qué puede influir esto en la práctica, en la tarea nuestra como registradores? Que una persona adquiere un automotor y, si bien declare en el 08 o en el 01 casado, nos acompañe la escritura o la anotación marginal del que surja que ese matrimonio no se rige por el sistema de comunidad, sino que se rige por el sistema de separación de bienes. ¿El digesto contempla esto? En realidad, no específicamente en cuanto a qué se debe hacer, sí detalla en el título 1 la existencia de estos 2 regímenes, pero lo que debemos hacer es, al calificar el trámite y al expedir el título, consignar que ese automotor, por más que la persona es casada, se trata de un bien propio, lo mismo que hacemos cuando la causa de la adquisición se trata, por ejemplo, de una sucesión o a título gratuito. Entonces, esta es la primera cuestión práctica, digamos, que tiene que ver con una consecuencia del Código Civil a la tarea registral que hacemos a diario. La otra, las formas de dar el asentimiento conyugal. El artículo 475 del Código y el 357, inciso B, establecen, a diferencia de lo que se preveía antes, que no se puede dar un asentimiento conyugal de manera genérica, que ese asentimiento no sería válido. Por lo tanto, y acá lo que está sintetizado en las pantallas son las formas que siempre marcó el digesto, la expresa y la tácita, la expresa firmando en el casillero correspondiente la solicitud tipo, el punto E, la autorización judicial, y lo que está marcado con rojo son los 2 cambios. El asentimiento por poder o el asentimiento que se hace mediante instrumento privado con firma certificada ya no va a poder ser genérico como preveía el digesto, adecuado al Código Civil, antes de agosto del 2015. Va a tener que ser circunstanciado, es decir, va a tener que dar cuenta del acto para el cual se está dando el asentimiento y sus elementos constitutivos. Por suerte acá el digesto lo solucionó con un ejemplo. Cuando habla de este asentimiento específico, ejemplifica que debe indicarse, por ejemplo, la transferencia del dominio tal. Y con esto zanjó una duda notarial que existía cuando salió el código de cuáles son los elementos constitutivos, hay que poner el nombre de las partes, el precio, ¿sí? Entonces acá hubo una interpretación del órgano de aplicación simplificando el asunto, que no lo dice de esa manera el código lo dice de manera general, previendo que el asentimiento debe contener el acto en sí y sus elementos constitutivos. En síntesis y bajándolo a la práctica cotidiana, si alguien viniera con un poder para dar el asentimiento conyugal por su cónyuge, tendríamos que ver que ese poder específicamente le confiera facultad sobre ese bien determinado y no serviría un asentimiento genérico. Y esto, no sé la experiencia de ustedes, pero desde que está en vigencia el código, tuve varios casos en la mesa de entradas de poderes que no sirven por este motivo, ¿sí? Sobre todo los redactados antes del 2015. O sea, es un problema que, por lo menos, quizás de casualidad, en la mesa de entradas lo tengo, digamos que cada 2 meses hay un tema vinculado con esto, un poder genérico y no serviría para este asentimiento.
Otro tema práctico vinculado con la modificación del Código Civil, acá específicamente la modificación de la Ley 19.550, es lo relativo a las ex sociedades de hecho, a las sociedades no constituidas conforme a la Ley 19.550. Acá se mantiene todo lo que ya conocíamos, la idea de una solicitud tipo por cada socio, la idea, por supuesto, de la representación indistinta de cualquiera de los socios en relación a los actos tanto de administración como de disposición de la sociedad, pero se agrega un elemento que es un acto de reconocimiento. Eso no lo teníamos antes. Con lo cual, la Ley 19.550, y el digesto así lo ha acoplado en el título 1, requiere que, si una sociedad de hecho adquiere un automotor, tiene que presentar un acta de reconocimiento, que no es más que un documento que la Ley 19.550 establece que debe ser hecho por escritura pública o por instrumento privado con firma certificada ante escribano. O sea, no sería válido que lo hagan ahí en el registro, que lo traigan por otro certificante. Acá está específicamente determinado que debe ser instrumento público o instrumento privado con firma certificada ante escribano. Y ese acta de reconocimiento, además de indicar los integrantes y demás, debe indicar la proporción que cada uno tiene en la sociedad o eso consignarlo en la solicitud tipo, ¿sí? Pero se agrega este recaudo que la solicitud tipo debe, además de contener los datos de la persona jurídica, contener en cada uno de los ejemplares, vieron que es uno por cada socio, el porcentaje que cada uno de ellos adquiere en relación a la proporción que tiene en la sociedad. Otro punto que tuvo que ver con la modificación es la inscripción inicial de dominio fiduciario. Esto era algo que no estaba previsto. Sí había casos que se habían resuelto mediante diferentes dictámenes de la dirección, según la época, pero no estaba regulado como trámite la inscripción inicial del dominio fiduciario, sí la transferencia del dominio fiduciario. Y el digesto, en base a la modificación del código, reguló la posibilidad que un fiduciario pueda ser titular de un automotor en el marco de un dominio fiduciario. El consorcio de propietarios como persona jurídica, lo que antes era el artículo 33, recuerdan que numeraba a las personas jurídicas, bueno, ahora es el artículo 148, subió de número, y ese artículo incluye a un sujeto que antes no era persona jurídica, que es el consorcio de propietarios. Y acá el órgano de aplicación tomó un criterio que es exigirle cierta documentación a ese consorcio de propietarios para que pueda adquirir automotores. Digo que tomó un criterio porque en realidad no surge de esa manera del Código Civil. Fue una decisión, evidentemente, del órgano de aplicación en la disposición 353, previendo específicamente que para que nosotros podamos, por ejemplo, patentar un 0 kilómetro o transferir un auto a favor de un consorcio, debe, por un lado, surgir del reglamento de copropiedad de administración la facultad del consorcio de ser propietario de bienes registrables, de adquirir bienes registrables. Y destaco esto porque es algo que muchos reglamentos no lo deben tener, sobre todo, imaginemos acá en Buenos Aires, edificios de muchísimos años. Entonces acá hay un pequeño filtro, problema, limitación, que surge específicamente del digesto y que es que el registrador debe analizar el reglamento y ver que exista la facultad enunciada del consorcio para eso. Y por otro lado, la autorización expresa de la asamblea de propietarios. Es decir, no basta la sola acreditación del administrador como representante del consorcio, no basta que el consorcio tenga previsto en su reglamento la posibilidad de tener bienes registrables, sino que a su vez se requiere que la asamblea haya autorizado la compra de ese automotor. Destaco, fue una decisión del órgano de aplicación, en mi opinión, con cierta mirada crítica de mi parte, por lo que tiene que ver la representación legal que implica la figura del administrador. Desde ya él tendrá después su obligación de rendir cuentas a la asamblea y al consorcio, pero entiendo que es quizás exigir demasiado cuando a veces hay consorcios con, seguramente muchos conocerán. Sí, sí, sí. Ilustre el porqué. Sí. En realidad había casos de hecho de automotores situados Sí. en nombre del consorcio. La Dirección Nacional, al efecto de arreglar situaciones de hecho, cuando esos consorcios querían vender, estableció como criterio que trajeran el acta de asamblea. Entonces quedó en realidad como regla el criterio anterior adosado a la nueva.
Sí, sí, sí. Claro, pero creo que es solo por eso, porque no hubo una revisión integral. Integral del asunto, totalmente. Es cierto, o sea, existían por error en principio, y la forma de regularizarla era eso, bueno, documentación consorcial que avale esto. Ahora, ese análisis que entiendo no tendría relación jurídica con esto. O sea, acá ya es una persona jurídica, no hay por qué hacer un análisis diferente y aparte, en definitiva, es limitativo del derecho que le confiere su propio rol de persona jurídica, ¿no? Y hay una mirada práctica, que todos sabemos lo que son, por lo general, los consorcios, lo difícil que es, lo casi imposible de modificar un reglamento si no preveía esa posibilidad, lo que implica decidir en esto en asamblea y que ningún administrador va a adquirir un bien si no tiene después la posibilidad de defenderlo en una asamblea. Con lo cual, por eso mi visión crítica, sabiendo esto que vos decís, que sí, evidentemente fue un copiar y pegar esa idea. Bien. Transferencia por donación, ya esto lo tenemos más que asimilado todos, creo, en 1552. Acá sí el legislador nos habló a nosotros más en concreto. Las donaciones, en este caso de automotores, de bienes muebles registrables en general, deben hacerse por escritura pública. Esto, como ustedes saben, implica que la manifestación de voluntad de las partes se toma en la escritura, la hace el escribano y la 08 tiene solamente un carácter de minuta. Y esa minuta la va a suscribir el escribano interviniente, es decir, no va a estar la firma de las partes estampadas en esa 08. Después, poderes. Actos que requieren facultad expresa, facultades expresas. Acá hay algo que creo que también genera una consecuencia práctica importante, y no sé si hay un criterio realmente unificado entre todos sobre esto, que es que el artículo 375 hizo, en mi opinión, un cambio de análisis en cuanto a las facultades que confiere el poder dante al apoderado. Específicamente este artículo enuncia, en cada uno de sus incisos, qué actos requieren una facultad expresa. O sea que específicamente el apoderado, el poderdante le diga al apoderado, tú tienes facultad para esto. Y a su vez da un parámetro interpretativo que es que se va a tener un criterio restrictivo. Es decir, el análisis va a ser estricto de esa enunciación y ahí nos está hablando a nosotros. Ante la duda no va a tener facultades. Va a tener facultades genéricas y no específicas para ese acto. Y acá hay un inciso que nos habla a nosotros que dice que estas facultades expresas se van a necesitar para constituir, modificar, transferir o extinguir derechos reales sobre bienes registrables. Entonces, esto bajado a lo que hacemos todos los días, hay ciertas cosas que no nos generan conflictos. Ya sabemos que para vender tiene que tener la facultad específica de enajenar, disponer, vender, pero hay ciertos trámites que pueden entrar en una situación de conflicto, como por ejemplo dar de baja el dominio, que en mi opinión requiere la facultad expresa, ya no serviría esa facultad genérica y esto implica un cambio de cabeza jurídica porque siempre en materia de mandatos, como en materia de muchas otras cuestiones del derecho, aplicábamos la máxima de quien puede lo más puede lo menos, puede disponer, no requiero una potestad expresa, pero acá el legislador nos dice no, guarda que se requiere la facultad expresa y usted tiene que analizar restrictivamente esto. Entonces, por lo menos lo que aplico yo es que si el mandato no dice específicamente la facultad de extinguir o que surja claramente esa facultad expresa de hacer ese trámite, dar de baja este dominio, interpreto que no tiene facultades. Y lo mismo con relación a adquirir, ¿sí? Se requeriría ahora una facultad expresa. Y esto, por lo menos en mi experiencia, desde el 2015 ahora que está vigente este artículo 375, es materia de objeción con los trámites. O sea, cada tanto tengo algún poder, uy, no, bueno, acá no está esta facultad, y no me pasó con los poderes más nuevos, que ya muchos escribanos colocan esta frase como muletilla genérica específica, entre paréntesis, entre comillas, pero lo cierto es que con poderes anteriores sí. Así que, bueno, lo destaco. El otro caso que quizás sea más de laboratorio, pero que es interesante tenerlo presente, es que extinguir un derecho real también es cancelar un contrato de prenda. No es habitual que nosotros estemos acreditando las facultades de quien cancela la prenda, pero si llegara a ser el caso,
que alguien requiere la certificación de firma del acreedor, tendríamos que fijarnos que ese apoderado también tenga facultades expresas de cancelación de prenda. Sí, y esto no sé, me pasa que hablando en general con colegas, no sé si es un criterio tan, por más que acá ninguno levantó la mano para protestar, no sé si es un criterio tan unificado, ¿no? Muchos, no, pero yo no lo hacía, o sea, advertí que no es algo a lo mejor tan claro como lo veía y por eso lo planteaba. El otro tema que está acá, voy a ser breve porque en realidad ya había sido... Nadie te contradice, pero pedir una facultad especial para un 0 kilómetro te la pelean en el chat todos los días, no si viene a comprar. Bueno, pues eso. Es cierto, es cierto, genera dudas. No, y aparte cuando tenés que salir a explicarlo a la mesa de entradas también, o sea, bueno, hay casos que se soluciona fácil, otras veces hay que dedicarle más tiempo. Liquidación de sociedad conjugal, acá voy a ser más breve todavía porque este es un tema que se planteó en la ponencia del Congreso del año pasado de la UCA. Acá, puntualmente, un tema que tuvo sus vaivenes este año en la dirección con distintos dictámenes. El código hizo una modificación en lo que tiene que ver con las formas de liquidar los bienes de manera posterior a un divorcio, ¿sí? Y esto tiene que ver con toda la filosofía del código, o sea, el código, los divorcios, causales, la convivencia, hay todo un replanteo del procedimiento del matrimonio, y en ese contexto, con relación a la división de bienes, posterior al dictado de la sentencia, establece la libertad de formas como principio general, remite, como decía el código anterior, a las formas de las sucesiones, y pone solamente dos limitaciones, que son los artículos 2017 y 2013. La limitación va a ser que la partición referente a inmuebles debe ser por escritura pública, como dice Kumar, que viene registrable, o sea, quedamos afuera de esa obligación de forma, y cuando hay incapaces o no hubiera acuerdo entre los excónyuges, ahí se va a requerir la partición judicial. Fuera de esos casos, es decir, si no se trata de un inmueble, y si hay acuerdo entre los excónyuges, existiría, según el Código Civil, una libertad de formas. El terreno acá resbaloso, en mi opinión, es que el dije que no tuvo ninguna excepción ni modificación de ella. Está claro que jurídicamente no debiera por qué tenerla, ¿sí? Porque esto es algo relativo del código. Lo que pasa que también es cierto que estamos tan acostumbrados, los encargados de registro, a que todo esté tabulado en el digesto, que cuando algo no está, no existe y ya no lo podemos resolver. Y lamentablemente también esa visión tiene muchas veces los que nos controlan. Entonces eso hace que, como decía recién, la persona del terreno resbaloso de que haga. Y esto es algo que, lo mismo, he tenido muchísimos casos en estos años de personas que vienen con la intención de hacer una partición ahí en la persona. En mi opinión, insisto lo mismo que dije en la ponencia, la partición debiera ser libre. Ante falta de reglamentación, podrían simplemente acreditar la situación. Es por la cámara. Necesitan acreditar la circunstancia del divorcio, la sentencia, el testimonio de la sentencia, y después yo entiendo que el digesto pudiera decir, o nosotros resolver, que simplemente tomando la manifestación de voluntad de ambos contrayentes, por ejemplo en una 08, podría hacerse la adjudicación. Sin embargo, conocí, por hablar con colegas, que hoy tengo el caso, ¿qué hago? Y bueno, no sé, o tomá coraje y hacelo, o hace un ticket. Muchos que hicieron ticket, la respuesta fue que no, y la interpretación, en mi opinión, no coincido, se agarran de una figura que prevé el Código Civil, que es el convenio regulador. El Código Civil regula una figura procesal, que los procesalistas estamos enojados con eso, porque llena de cuestiones procesales la normativa de fondo, que es algo del juicio, del expediente, ¿sí? Y que no es algo imperativo u obligatorio. No tiene por qué estar en todo divorcio el convenio regulador. Puede no existir convenio al momento del divorcio, y después de dictada la sentencia, sentarse a charlar y deciden de qué manera dividir los bienes. Pero bueno, los dictámenes venían agarrándose de ese asunto. Y justo hace muy poquito, Eco Iturraspe me mandó un dictamen que tuvo sobre este tema, donde él muy bien fundó por qué entendía que había libertad de formas, y el dictaminador
dijo que coincidía plenamente con el análisis que hacía y que podía darle curso así al trámite. Así que lo guardé, después lo mando, creo que al grupo lo mandé, al de Capital lo mandé. Claro, yo sé que vos lo hacés, y yo lo estoy haciendo también, sobre todo porque como vos lo hacés me siento amparado. Claro. Pero no, me empezaron a mandar dictámenes por ticket, que todos decían, no, tiene que estar el convenio regulador homologado. Entonces, bueno, me empecé a frenar un poquito en esa actitud. Y bueno, está este otro dictamen, este otro ticket, generado por el doctor Iturraspe, que efectivamente coincidía con esta postura que les estoy comentando. Bien, el certificado de dominio, acá muy brevemente, justamente, en mi opinión, atento que por la modificación del 1552, la transferencia por escritura de dominio pasaba a ser un trámite que se pensó que iba a ser más masivo que antes, se reguló la posibilidad que el escribano pueda pedir un certificado de dominio. Es decir, se legitimó al titular registral, que ya estaba, la autoridad judicial, que ya estaba, y el escribano, que en realidad ya estaba, pero ya estaba en el marco de la 08E, que era una solicitud tipo que no estaba en vigencia, con lo cual prácticamente no tenía esa potestad desde el punto de vista práctico, no estaba circunscripta a una transferencia por 08 de manera genérica. Entonces acá específicamente se reguló que el escribano pueda pedirnos en un 02 él un certificado de dominio manifestando en declaraciones que lo hace a pedido del titular registral para hacer una transferencia por escritura pública. Y de esa manera cierra el sistema con el 1552 del Código Civil. Y también está previsto que un escribano puede pedirle a otro de otra jurisdicción que haga su diligencia y qué leyenda debe consignar este escribano en la 02E. Bueno, por último, para terminar con el código y empezar con la vida real de estos 2 años, ahí simplemente hay algunos artículos que referenciamos habitualmente, por ejemplo, el 1277 ahora es el 470, el 1002 ahora es el 306, ¿sí? Ya estamos cancheros en el paso de estos 2 años con esto, pero al principio venía bien esta lista de qué artículos son los que habitualmente utilizamos nosotros en la práctica diaria de la registración. De esto del código, y para entrar ahora sí en el 2016 y 2017 con Fabi, algo que pueda haber quedado que no hayan dicho en ese momento, alguna cosa para aclarar, protestar, ¿no? Bien. Pasamos al 2016. Acá sí, evidentemente estamos con normas que responden a una gestión de la Dirección Nacional que ya lleva 2 años y que apunta evidentemente a un cambio en todo lo que tiene que ver modernización y todo lo que estamos viendo y estamos llevando a cabo en los registros. Quizás lo más movido es lo del 2017 que vamos a ver con Fabi, pero acá hice un resumen de las principales cosas del 2016. Si hay alguna que me olvido, me dicen, y sobre alguna de estas quieren intercambiar ideas para ponernos de acuerdo sobre cómo lo aplico en tal registro, cómo lo aplico en tal otro, lo hablamos ahora. La primera es el informe nominal por 57. Esto antes no existía, ahora se puede en cualquier registro por 57 pedir un informe de manera nominal. El segundo gran cambio del 2016 fue lo que tuvo que ver con poderes generales y especiales. Acá creo que la Dirección Nacional, con mucho criterio, adecuó una normativa que quizás podría haberse derogado porque ya terminaron las causas que motivaron la redacción de aquel artículo 13, pero bueno, flexibilizó de una manera interpretativa, a mi modo de ver, lo que se entiende por poder general y por poder especial. En concreto, esta disposición, la 137, establece que los poderes especiales son los que versan sobre uno o varios automotores y los poderes generales son los que no versan sobre uno o varios automotores, sino sobre el género automotores. Entonces, esto zanjó un problema práctico, hizo que la mayoría de los poderes con los que interactuemos
pasen a ser generales, aunque estén titulados como especiales, y lo único que tenemos que mirar a los fines de la caducidad del artículo 13, de los 90 días hábiles del artículo 13, es si la masa de bienes que incluye es únicamente uno o varios autos o todo el género automotores. Si es todo el género es general, si es uno o varios es especial. Y esto, por supuesto, no tiene vinculación con el 375, o sea, zanjada esta cuestión de poder general o especial en cuanto a masa de bienes y analizar la posible caducidad o no, viene este segundo paso que es determinar si el apoderado tiene facultades o no para el acto y esto de las facultades específicas que hablábamos. Tercer cambio del 2016, tema constataciones. También creo que esto nos facilitó, nos liberó la tarea. Primero, la disposición 182 prevé la posibilidad de que las constataciones sean vía web, ¿sí? Con lo cual ya no necesito trasladarme al juzgado ni pedirle a un colega de otra jurisdicción, ¿sí? O sea, acá está claro que estoy en Capital, la orden es de un juzgado de Avellaneda, puedo entrar al Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires y hacer yo desde Capital la constatación de esa orden. Por supuesto, en los casos que no sea posible por problemas informáticos, porque el expediente sea reservado, porque es una causa penal, bueno, habrá que hacerlo a la antigua, entre comillas. En realidad sigue siendo una forma vigente ir al juzgado, pero en todos los demás casos la constatación puede ser vía web. A los pocos meses, la disposición 297 estableció que no se constatan las anotaciones de medidas cautelares. Acá es bien específico, o sea, una rescripción de prenda, ¿se constata? Sí. Las medidas cautelares son las que no se constatan en cuanto a su anotación, su toma de razón. Entonces, todas esas medidas, anotación de embargo, inhibición, provisión de innovar, litis, no requieren constatación. Ingresan y, analizada la viabilidad del trámite, se inscriben. Y también facilitó la interacción entre registros, estableciendo que el pedido sea, en los casos que haya que pedir una constatación a otra jurisdicción porque es un expediente reservado y esté fuera de mi ámbito territorial, que se pida vía mail. Y esto implicó que después, meses posteriores, se elimine la obligatoriedad de contar con el fax. Un cuarto cambio del 2016 normativo fue el de abonar las inscripciones iniciales por transferencia bancaria. Ya acá empezamos a tener abdominales en las normas porque empezaron después de esa a venir una tras otra. Yo traté de sintetizar las que me parecían medianamente relevantes y me costó, porque había en el medio, había de todo. Bueno, abonar los aranceles de inscripción inicial por transferencia bancaria. En lo personal lo veo como una medida buena, por muchos motivos que ustedes imaginan, por el tema del efectivo y demás. Y bueno, es cierto, tiene esta complejidad que muchas veces la hemos hablado en la delegación de capital, con los que depositan de más, con las devoluciones, que bueno, ahí habrá que ser, en cuanto más ordenado, todo será más fácil, en cuanto tengamos concesionarios más profesionalizados en el pago de los aranceles también, pero relevé de varios colegas problemas que tienen que ver con esto de los depósitos de más. Y sobre este punto, no sé, no he visto mayor solución que tener un mejor calculador de aranceles, ¿sí? O sea, que la página de la dirección le facilite una forma más sencilla de calcular los montos. Otra alternativa, lamentablemente, o sea, depositó de más, bueno, hay que devolverle, y me lo pide 3 meses después, habrá que devolverle 3 meses después. No, lamentablemente, aunque lleve a situaciones injustas, muchos de ustedes me han dicho, no, me pidió 1 año después, y sí, es un problema, pero bueno, no hay alternativa. Sí, a lo mejor tratar que en un futuro la dirección tenga un calculador, un sistema más amigable para los concesionarios para que el depósito sea lo más preciso posible. Si te pago, ya ahí nos empezamos a ejercitar más todavía, en realidad ya venía todo lo que tiene que ver por CITE, por la disposición 70 del 2014, pero la 235, disposición muy importante desde el punto de vista práctico. Aparte, fíjense, no sé si vieron en lo que le entregamos como normativa, como resumen de la normativa, hay unas siglas ND, que son las que no están en el digesto. Obviamente las circulares ninguna, porque son circulares, no lo modifican,
pero van a advertir ustedes que hay muchas disposiciones, esta es una, que no están en el digesto, que son normativas complementarias. Entonces tienen a veces esta particularidad que en el momento de buscarla tiene que tener su archivo paralelo de todas estas normas y saber encontrarlas para poder llegar. Esta disposición, como les decía, es muy importante y apunta a cómo encuadrar estos trámites que vienen de manera prepaga a través de la web, pagadas previamente a través de la web. Y acá hay una distinción. Por un lado, en lo que tiene que ver con trámites de informes, que esos son trámites que una vez que se reciben en Sura deben cobrarse, hacerse y firmarse. Después salió el informe vía web, que también se envían, pero aunque no sea el vía web, de todas formas debe firmarse. Los trámites que implican emisión de documentación, que ahí deben cobrarse, emitirse, pero no firmarse hasta que venga el usuario a ratificar la petición en el formulario OTP. Y por último, una tercera categoría de trámites, que son el certificado de dominio y la denuncia de venta, que ahí solamente se cobra, se le da ingreso al trámite, pero no se procesa ni se firma, por supuesto, en Sura, hasta tanto no venga la persona a ratificar el trámite con la solicitud tipo. Son tanto la denuncia de venta como el certificado de dominio, trámites que van a quedar separados del legajo sin tomar razón. Y esta 235 nos permite resolver un montón de situaciones que hablé con varios de ustedes o encargados de otros registros que, pero ¿cómo hago? Está el certificado de dominio y entró un trámite, pero lo hizo por Cite Pago. Bueno, la 235 nos da la solución a todos esos problemas de prioridad y qué hago con el trámite que entró, la persona no vino a ratificar. Por suerte esta norma nos gustará en mayor o menor medida, pero hasta ahora todas las situaciones de conflicto que tuve o que relevé tuvieron solución con la lectura de la 235. Y después, bueno, la 452 estableció los informes vía web, que destaco sobre esto, que acá, mediante una circular, la dirección aclaró la relevancia de este trámite y la diferencia en cuanto al plazo de procesamiento, que acá se tiene en cuenta el momento en que el usuario lo peticionó en la web, ¿sí? Son 24 horas desde ese momento, ¿sí? Con lo cual acá esta circular hace una especie de análisis específico a lo que regula el digesto en cuanto a cómo debemos despachar nosotros este trámite de informe vía web. El libro de autoridades digital, no hay mucho que decir sobre esto, se eliminó el libro de papel. La 01D y la 12D, creo que al día de hoy, no sé si alguien tiene algo que decir o que plantear sobre la 01D o la 12D, pero me acuerdo las reuniones de principios de año en la delegación eran muy acaloradas con este tema y se equivocó y qué hago y la 511 y cómo lo corrijo. Ya hoy creo que estamos todos sedados con ese tema y muy tranquilos. Bueno, otro gran tema del 2016 fue suprimir el envío de documentación, también, esto lo veo como positivo, hoy estoy optimista con los cambios, esto lo veo positivo, el escaneo de desgloses, ¿sí? Arrancó ahí con la disposición 142, 143, el sistema de turnos, como gran cuestión del año pasado, un tema totalmente menor que se coló ahí, acreditar el CUIL con el DNI. La guarda habitual, a los fines del impuesto a la erradicación y sellos, debe considerarse el domicilio y no el lugar de guarda. Nos trajo nuestras buenas complicaciones. En Capital y Gran Buenos Aires nos trajo nuestras buenas complicaciones. Por suerte ya pasó un año y pico, así que estamos todos con esto asimilado, pero recuerdo también las reuniones en la delegación de Capital, que hemos tenido intercambio de ideas sobre este tema. Un tema menor, el extravío de documentación, dejar constancia en la hoja de registro. Esto tiene que ver con la despapelización, suprimir la declaración de extravío que había que hacer y demás. Simplemente se deja constancia y punto. La cédula en la futura erradicación cuando fue secuestrada por acá. Lo que advierto, no sé si ustedes coinciden, es que la dirección ha tratado de simplificar ciertas cuestiones. Después lo hizo con una disposición grande, que fue la 1 del 2017, simplificar ciertas cuestiones que quizás estaban en el digesto de más o no tan bien reguladas, y por eso aparecen muchas disposiciones sobre temas menores, ¿no? Se amplían los trámites de consulta para el 13I de infracciones, también fue un cambio importante del 2016, porque tuvimos que, por ejemplo, la cédula para autorizado a conducir,
hacerle la consulta de infracciones, un montón de trámites más. El plan de contingencia, la circular 25 aprobó este plan. Bueno, Z más de 100.000 pesos, UIF más de 900.000, stock mínimo y máximo, lo destaco, si bien los stock máximos son bastante elevados, pero a veces entre tanta norma alguna puede quedar colgada, y esta es una. Acá la dirección prevé que además de tener un stock mínimo que debemos respetar, también existe un stock máximo, y ese stock máximo nos lo informa Sura, es decir, no podemos comprar documentación por encima de ese stock máximo. Esto es algo nuevo que previó la Dirección Nacional. El libro de solicitudes tipo digital. ¿Alguna duda con respecto a eso? Yo de lo que digo dudas es porque me acuerdo que alguna vez alguien charló en el ámbito de la delegación algo, pero no, se ve que quedó. Ubicación de locales, esta circular amplió el ámbito geográfico de ubicación de los locales, pueden trasladarse a la zona donde tiene competencia el registro y amplía dentro de lo que es capital unas zonas diferentes a los que antes estaba diagramado el polígono para ubicación de los registros. Y por último, inhibición solo en los registros seccionales. La Dirección Nacional desde fin del año pasado, principios de este año, dejó de tomar las medidas cautelares que antes recibían allá, que eran las inhibiciones. Y esto generó en Capital una presentación masiva, sobre todo en ciertos registros, los que están cerca del subte, cerca de Corrientes y demás, tienen una presentación masiva de estos trámites y responden, en definitiva, a esta disposición, a la 515, que establece que esos pedidos deben recepcionarse en los registros, en el registro amigo, en el registro seccional más cercano. Y esto generó, que es algo que hemos trabajado bastante en la delegación de Capital, porque justamente teníamos muchos de estos trámites, lo que tiene que ver con el beneficio de litigar sin gastos. Nos empezó a pasar que teníamos peleas en la mesa de entrada con quienes presentaban estos trámites, que alegaban que en la Dirección Nacional no percibían ningún tipo de arancel, ningún tipo de formulario por las inhibiciones ordenadas en procesos con beneficio de litigar sin gasto. Y lo mismo los informes nominales. Esto motivó, bueno, que hablemos con el jefe de normativo en ese momento y salió la circular, creo que es la 18, si no recuerdo mal, donde específicamente aclara que a criterio de la dirección, el beneficio de litigar sin gastos no se encuentra dentro de los supuestos de excepción del artículo 4 del decreto 335 y por lo tanto debe percibirse el arancel. Y por lo menos desde esa circular, los registros con los que, bueno, igual termino, así que los registros con los que... Y la verdad que todos los que siempre protestaban porque tenían lío en el mostrador, aparte venían los abogados o los que presentaban estos trámites con el argumento concreto y real que en dirección no les cobraban. Y era así, es más, hasta tenía un speech, no, si lo firma el secretario, no, había toda una diagramación argumental que fue cambiando con el tiempo. Y esta circular nos viene a dar una mano. Bueno, a mí me tocan las normas del 2017 y decidí empezar al revés. En lugar de hacer el prolijo con la prolija enumeración cronológica que hizo el doctor Cornejo, yo pensaba hablar de las más trascendentes y hoy me pasé toda la mañana tratando de entender emolumentos y como creo que lo entendí y como es una norma del 2017, quiero contárselos. Bien. Bueno, sabemos que tenemos la modificación de emolumento. Esta tiene que ver con el descuento del 20% de los aranceles que se perciben en los trámites hechos por 08D. Con lo cual, en principio, no debiéramos tener grandes diferencias en nuestra liquidación respecto de la que hemos tenido en meses similares a este. Por supuesto que lo que manda acá es el monto de la recaudación y el tipo de trámites que hemos hecho. Pero como esto es exclusivamente, la modificación está exclusivamente asociada a los trámites hechos por 08D y no son tantos, por ahora, digo, pero estamos hablando de la de este mes. Con lo cual, en principio, no podría haber diferencias enormes. Estoy diciendo que si las hay, veamos qué está pasando, ¿sí?
Muchos se asustaron porque, como todos, venimos chequeando, especialmente cuando se está acercando fin de mes y los vencimientos, cómo vienen los números, y los números de ayer, un rato antes de que cambiara el procedimiento a cuando se incorporó al SURA la liquidación conforme a la norma vigente, eran notablemente distintos. Sí, no se asusten, estaban mal los anteriores. Como están trabajando, en realidad, durante todo este mes se estuvo trabajando en la modificación del sistema de liquidación. Entonces, el número que ustedes venían viendo, si de golpe, si todos los meses han tenido que girar 300.000 pesos y ayer les daba 100.000, estaba mal ayer, ¿sí? Estaba mal ayer. Y lo más probable es que hoy les dé que tienen que girar 305. ¿Sí? Obviamente todo esto depende de la envergadura de cada registro y de todo eso, pero en principio la diferencia no es mayor. El descuento que le hacemos sobre los trámites al usuario que hace la transferencia por 08D es absorbido, la pérdida de arancel que implica esa bonificación es absorbida por el encargado de registro, por el ente cooperador y por el ministerio. ¿Sí? Esto lo cuento para que entendamos por qué aparece, por ejemplo, ese giro y ese crédito respecto del ente. Tiene que ver con esto, con que el ente asume parte de la pérdida, digamos, el sistema tiene una pérdida de ingreso vinculada a la promoción de la 08D y esa pérdida es asumida en distintos porcentajes por el encargado, el ente cooperador y el Ministerio de Justicia. ¿Sí? Eso es lo que genera la complejidad de esta liquidación. Bien, acá ustedes lo que están viendo es una liquidación, ¿no es cierto? Yo no lo veo. Este es el principio de la liquidación, es todo igual. No tiene novedades respecto, empieza con el año, el tipo, la fecha, la cantidad de iniciales, la cantidad de transferencias y las certificaciones de firma. ¿Sí? Seguimos igual que siempre. Esta no es mi máquina, no sé cómo pasó. Acá pasó la disposición. Ahí está, ahí pasó. Bien, acá tenemos el... ¿Qué quieren? Que amplíes la imagen. Es que está puesta grande, ¿eh? ¿Así? Bien, se sale una parte de pantalla, me parece. Pero bueno, no importa. Bien, esto es en un registro de autos. Les cuento que esto está hecho sobre una liquidación de un registro, digo, real. No hay un modelo para cada uno. Fue lo que pudimos hacer hoy. Esta es los suministros. Como novedad, tienen un asterisco en legajos B, en hojas de registro y abajo en título. Y en cédulas, sí. En títulos y en cédula. Sí, me lo hicieron agrandar, muchachos, por eso no entra en la pantalla. ¿Por qué tenemos esto? Porque esos montos que tienen la flechita en violeta son los que se van a incorporar al monto a transferir al ministerio y constituye el crédito que tenemos ante la compañía, ante el ente cooperador. Si ustedes, es la parte del artículo 5º que dice que los legajos B, vamos de nuevo para atrás, todos los legajos B, todas las hojas de registro y los títulos y cédulas emitidos por trámites generados por 08D, esos montos constituyen, nosotros el monto de esos elementos lo vamos a incorporar en el monto que hay que transferir al ministerio y a su vez nos va a quedar un fondo, un crédito a nuestro favor en el ente cooperador.
¿Sí? El ente, le dije se lo contestaba después, pero se los contesto ahora. Según nos informa la gente de dirección, el crédito lo vamos a tener automáticamente a nuestra disposición al cuarto día del cierre de emolumento. El cálculo que están haciendo es, se cierra emolumentos, hay 48 horas para integrar los depósitos, vencidas las 48 horas, que es el segundo día, el tercer día la dirección comunica los montos al ente, el cuarto día están a nuestra disposición. ¿Sí? Esto funciona así. Bien, entonces, la suma de esos montos generan este crédito. Esta es la forma que el ente cooperador absorbe parte del descuento. En definitiva, la plata la tenemos todos nosotros y de alguna manera tenemos que hacer que el que tenga que pagar y el que tiene que asumir lo que ha decidido, digamos, el Poder Ejecutivo, que cada uno asume su parte en esta bonificación, bueno, nosotros funcionamos como una suerte de compensadora. Le damos al Ministerio y el ente nos da a nosotros. ¿Sí? Eso es ese monto que está allí. Acá, que también vamos a agrandarlo. ¿Ahí lo ven mejor? Acá lo único que tienen que tener presente es que cuando aparece el monto, cuando en esta parte de la planilla tenemos puesto lo que está, la totalidad de la recaudación bruta, en ese monto ya está descontado el 20% que hemos descontado nosotros los aranceles. Esto es exactamente el dinero que nos entró por la caja. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No es que sobre esto hay que restarle el 20% de los trámites hechos por 08D o vinculados. Ya está hecho el descuento. Después de eso, en la planilla vamos a la tabla como siempre. Cada registro entrará en la tabla en el lugar que le toca. Y vamos a generar un total liquidado para el registro, allí abajo. ¿Sí? Este es igual que todo. Si quieres el agrando, pero no cambia mucho. Es lo mismo que tenemos hasta hoy. Ahora vienen las grandes novedades. ¿Sí? Voy a intentar agrandárselos, ¿o lo ven? Bien. Acá tenemos el total liquidado para el registro, más el 10% de las certificaciones de firma, más, bueno, el otro caso de motos. El monto a transferir a la subsecretaría, que es lo que teníamos desde el neto, descontando lo que es para el registro. El monto por solicitudes tipo hojas de registro, legajo B, cédulas y títulos, que es aquello que teníamos en la planilla inicial que generaba el crédito, en este caso son 21.600. Y estos 13.006 pesos que hay en esta planilla es lo que este registro le descontó a los usuarios que hicieron el trámite por 08D. Que insisto, acá está mostrado, pero no está restado, ¿ok? Acá lo estoy mostrando. Esto no se transforma en una suma algebraica. Estoy mostrando cuál fue ese monto. Que ese dato podría no estar incluso. Es que en realidad lo precisás porque después lo necesito. Después voy a integrar la liquidación con un porcentaje de ese monto. Porque de acuerdo como después tenemos un porcentaje que sale. Por eso está mostrado. ¿Sí? Si ustedes se fijan, ¿ves? Acá abajo puse. En el de arriba les pongo, ya está descontado. Por un lado tenemos arriba el monto por solicitudes 13, por solicitudes tipo, hoja de registro y legajos, títulos y cédulas, que coincide con el último capítulo, que es el saldo a favor del registro seccional. ¿Ok? ¿Me siguen? Sería el que vimos adelante en la parte de insumos, que tenía el asterisco, legajos B, ¿qué otra cosa era? Hoja de registro, títulos y cédulas. Y 08D. Y después, este monto de 13.006
que les pongo, ya está descontado, solo se muestra para el cálculo de los incisos IJKOL según recaudación del artículo 3º, porque el artículo 3º me manda a que además en esos incisos tenemos que hacer un descuento que es un porcentaje distinto de acuerdo al lugar en la escala que tiene cada registro, ¿sí? Por eso tengo mostrado ahí ese monto. ¿Qué giramos? Bien. Esto acá es qué giramos y qué recaudamos. A ver, ahí se ve. Sí. Bien. La columna de allá, ustedes saben que yo no distingo derecha e izquierda, así que es la columna de allá, creo. Tiene lo que queda para el registro. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda para el registro? De la recaudación de 1.106.000 que tiene este registro, quedaron 174.492 de los suministros, que está al principio. Después, de acuerdo a la tabla, le correspondían 608.655 por el lugar que estaba en tabla, ¿sí? A esto hay que sumarle el 10% de las certificaciones de firma. Y a su vez hay que restarle el monto que después nos va a quedar como crédito ante el ministerio, ante ACARA, ¿sí? Que eran estos 21.600 que, volvemos, es la suma de los elementos. Sí. Y después tenemos los 3.255 que quedan para este registro, que en este caso es el 13.000, es el 25% por el lugar que está en la escala de los 13.006, que es el monto que se descontó a los usuarios que hicieron los trámites por 08D. Quiere decir que en este registro, esa recaudación hubiera tenido, ¿cuánto era? 13.000 pesos más si no se hubiera aplicado la norma, ¿sí? De esos 13.000 pesos que no se cobraron, el registro retiene una suma equivalente al 25%. Esa suma es distinta de acuerdo al lugar en la escala que está cada registro, ¿sí? Esos son los incisos y de la I a la L del artículo 5º. ¿Se entendió? Ahora repasamos el artículo. Bien. Entonces, el monto que correspondía por escala, más el 10% de certificaciones de firma, menos el crédito de ACARA, menos el porcentaje que le corresponde por tabla de lo que se bonificó, genera el total que este registro se va a quedar. Más claro, entonces suministros, más ese 21.600, más el 10% me da lo que este registro se va a quedar. Por otro lado, ¿qué es lo que voy a girar? Voy a girar, como siempre, lo que recaudaba menos la tabla, más el 90% de la certificación de firma, más el 25% de la bonificación, más el crédito de ACARA. En concreto, en este registro, la contribución de este registro al éxito de la 08D fue de 3.251,50. ¿Sí? Eso fue lo que contribuyó este registro a bonificar a los usuarios. Después dependerá de cada uno. Bueno, las modificaciones más importantes del 2017. Arrancamos el 2017 con una modificación del digesto, con modificaciones, ninguna de ellas trascendente, pero que intentaban sacar requisitos superfluos. Una sí importante, que es la de la verificación del duplicado de título. Tema que ha traído conflictos hasta hace poco, ¿sí? Acá la historia más o menos la conocemos o la sospechamos.
Normativamente, lo primero que uno advierte es que se dicta la disposición de CITE y se incluye entre los trámites previstos para CITE el duplicado de título. Trámites que quedaban todos observados, porque faltaba verificación. Entonces, la etapa siguiente es, hay dos posibilidades, o bajo el duplicado de título de CITE o no verifica más el duplicado de título. Bien, no verifica más el duplicado de título. Ya sabemos que verificábamos cada vez que se pedía el duplicado de título y a su vez en todos los trámites en los que debió haberse presentado el título y se denunciaba su extravío, robo o hurto. Esos casos, aun cuando el trámite principal no requiera verificación, verificaba. Una cuestión que se advierte como importante a sostener, un recaudo normativo importante a sostener, es la presentación. Ustedes saben que para perfeccionar el trámite en el registro de futura radicación necesitamos tener título y cédula. Esto garantizaba que si tenían que pedir un duplicado de título porque no había título y querían ir al registro de futura, tenían que verificar, garantizaba que el auto estaba. Como no se pide más en duplicado de título y hay otras transferencias que no exigen la verificación por la antigüedad, se exige que verifiquen ahora sí todas las transferencias que se peticionen en el registro de futura radicación. Ya no importa si tengan título o no, ¿sí? Esto generó muchas confusiones, en especial porque en el digesto, en la parte de trámites obligatorios de verificación, estaban las transferencias, todas estas, y la transferencia con pedido. Por otro lado, tenemos la sección de trámites exceptuados. Y ambas normas parecían estar con el mismo grado de relación. Digo, no había una relación de género-especie. Uno no terminaba de leer, de entender cuál es la regla y cuál es la excepción. Sumado a que se mantenía vigente en el capítulo de duplicado de título, este artículo que decía que todo aquel trámite en el cual se fuera a pedir un nuevo título y se declarara el robo, hurto o extravío del vigente, debía verificar más allá de que el trámite principal no lo exigiera. Entonces, esto llevó a entender que muchos trámites exceptuados de verificación sí debían verificar obligatoriamente cuando no presentaran el título, ¿sí? Por ejemplo, digo, la transferencia a favor del comerciante habitualista sin título, ¿verifica o no verifica? Entonces, si bien ahora no se exigía más que verificara por la falta de título, en el capítulo de título seguía existiendo y esto generaba mucha confusión, lo cual fue incrementado por dictámenes contradictorios. Creo que todos hemos visto dictámenes en ambos sentidos, en algunos diciendo que verificaba y en otros diciendo que no. En la última modificación que hubo, se derogó el párrafo que establecía la obligatoriedad de verificar cuando hubiera título, el del capítulo 8. Con lo cual quedó zanjado eso y además unificaron la posición, el normativo, y ahora la postura es que todos los trámites exceptuados de verificación están exceptuados aun cuando sea obligatorio como principio general. ¿Se entiende? Quiero decir, es obligatorio verificar porque es un modelo posterior al 95, pero lo pide un comerciante habitualista, lo pide o es una sucesión, o es entre condóminos, y en esos casos está exceptuado de verificación. ¿Sí? No sé todavía qué postura van a tomar con la transferencia con pedido. No, la misma. O sea, el criterio que tiene normativo actualmente es que al principio general de la sección 1, que son los trámites obligados, se le aplican las excepciones de la sección 4. Entonces, por ejemplo, justo un trámite que tuve hoy, transferencia por sucesión con título extraviado, no tiene que hacer verificación. ¿Por qué? Porque es la excepción de la sección 4, por más que por la sección primera debiera verificar, ¿sí? Y lo mismo en los casos de cualquiera de los supuestos de la sección primera. Transferencia en futura radicación, transferencia posterior al 95, todos los casos obligados, si están expresamente exceptuados, gana la excepción. Ese sería el criterio. Gracias. Bien, en estas mismas
disposiciones. Hay una que es un tema absolutamente menor, pero que generó algunas confusiones, que es la cuestión del sello de seguridad en el cargo. En esto de buscar facilitar, ustedes saben que el cargo tiene que ser firmado por el encargado o persona autorizada. Persona autorizada es firmarlo, ¿sí? Lo decide el encargado, no lo escribe en ningún lado, a menos que tenga un libro de órdenes de servicio para sus empleados, no tiene una norma que le diga cómo se autoriza a alguien a firmar el cargo. Para evitar que hubiera tantas firmas, una de las cosas que proponen es que se puede reemplazar la firma en el cargo por el sello de seguridad del encargado. En ese caso va el sello y no hace falta la firma. El concepto de sello de seguridad, esto que hoy explicaba Javier tan claramente del lenguaje técnico que genera que debiera generar una interpretación unívoca, el sello de seguridad nadie sabe lo que es, ¿sí? Muchos han entendido que es el sello de seguridad de rentas que algunas jurisdicciones tienen y otras no. Digo, es el de la tinta horrible de Ejercidas, no sé si Capital tiene algo. Lo cierto es que cuando pusieron sello de seguridad estaban pensando en unos sellos con fondo de seguridad, con los datos del encargado, no el sello de pagado de rentas, que es el que en alguna época se registraba, no sé si se sigue registrando, pero cuando hacías tu registro de firmas en la dirección, registrabas firmas y... no, me corté porque estamos obstruyendo las salidas. Registraba firma y sello, o sea, el sello con filigrana atrás. Esa era la idea, que entonces los peritos podían ver si el sello era tuyo o no. Esto es lo que supusieron que estaban escribiendo cuando escribieron lo de sello de seguridad, ¿sí? No, entonces eso, la norma dice eso, sello de seguridad. Ese es el que tiene la filigrana atrás. Si quieren poner el de rentas, pongan el de rentas. Y si quieren que firme el cajero, que firme el cajero. Claro, ¿sí? Estas son normas para facilitar. Hoy estábamos conversando con Germano cuántas veces las normas que se han hecho para facilitar terminan siendo fuente de confusión, ¿no? Y tenemos que tener presente eso, son normas para facilitar, no para complicarnos la vida. Si nos complican la vida, sigamos como antes. Después tenemos de que hay que declarar los mails, que empezamos por la anuncia de venta y ahora lo tenemos en todo trámite que peticione el titular. Se impone la consulta por ticket. ¿Qué otras normas? Bueno, 08, hablemos del... ¿Cómo estamos de horario? A ver. 6:04. Hablamos de 08 digital como norma importante del 2017. Después tienen toda la lista que les entregó, que preparó Javier y que tienen el número de circular, las pueden bajar de la página y obviamente pueden consultar lo que quieran. Pero si les parece, hablemos de 08D, que me parece que es uno de los temas importantes que nos quedan. Otro tema que me parece a mí que genera algunos, que por ahí es más cortito para hablarlo, la cuestión del presentante. Esa cuestión del presentante, del mero presentante, que nada, no tiene mayor misterio, pero que ha generado algunos problemas por esta cuestión de, o al menos me lo genera a mí, en mi cabeza, la cuestión de perder el concepto de ingreso del trámite previo, digo, esta cuestión de rechazo in limine en el mostrador sin que quede constancia de nada, ¿no? Pero bueno, en definitiva, la norma del presentante claramente tiene un objetivo que yo personalmente comparto, que es que, bueno, que sean presentantes quiero decir que aquel que se dedica profesionalmente a la actividad de mandatario se identifique como tal. Digo, ese es el objetivo de esta norma y está... El otro día charlábamos con Javier que nos pasa que la mayoría de las normas que se han dictado en los últimos tiempos, no sé si las normas, pero los objetivos, y yo te lo he hablado con otros colegas también, que yo digo, el registro que está pensando la dirección, a mí me gusta. Lo cual no quiere decir que me gusten las normas que están dictando y cómo las escriben, ¿se entiende? Pero digo, a uno le pasa que comparte los objetivos, es decir, la 08 digital, la modernización, que la gente vaya en 30 minutos al registro y se vaya, que no haya cola. A mí ese registro me gusta. Claro, el problema son las normas.
Claro, el problema es que no se den en la realidad y que las normas presupongan que las normas tengan realmente muchos baches. Yo, hablando de tickets, yo mandé ayer un ticket a dirección porque ya me cansé con un tema, se cansó mi cabeza que necesita las cosas en su lugar con el CITE. Digo, a mí esta cosa de tener trámites que no sé en qué estado están, el MITOC, no funcionan. Entonces yo lo arreglo fácil y, es más, creo tener sustento legal para las denuncias de venta y los certificados de dominio, yo las observo. Las observo formalmente, digo, está observado porque carece de firma, carece de petición, artículo 335, no tiene razón de prioridad. Si ustedes se fijan, en la norma dice que esto se hará constar en la observación, con lo cual yo lo observo. Ahora, tengo un problema con las cédulas. Tengo las cédulas impresas, tengo los trámites procesados, ahí dando vuelta. Y no sé qué pasa con estos. Y encima me dicen que los dé por terminado, como si fuera un concepto del 335, cuando caduquen los aranceles. Mi pregunta en concreto normativo fue, ¿cuándo va a caducar un arancel de un trámite que no está observado? ¿Cómo cuento ese plazo? Si yo para que haya caducidad necesito observación. Lo cuento desde el pago, pero respeto un trámite observado y acá no hay observación. Esa fue la pregunta, vamos a esperar a que nos contesten. Pero digo, bueno, pasan estas cosas con las normas. Son normas que no están mal, porque yo lo que digo simplemente, déjame que lo observe, esto me genera un efecto que yo lo entiendo en el marco de T35, y si querés que tenga impresa la cédula para que el señor se vaya más rápido, yo la imprimo, si total me la paga, la imprimo 1, 2, 5 veces, nos pagan las 5. Con lo cual no hay problema, te la imprimo todas las veces que quieras, no la firmo, la guardo en el legajo, cuando el tipo viene, es simplemente una cuestión que el sistema permita imprimir el trámite estando observado, imprimir la documentación estando observado el trámite, cosa que hoy no te lo permite. Exacto. Pero digo, bueno, a esto me refiero cuando digo que las normas, me gustan los objetivos, pero como que por ahí las normas dejan huecos, ¿no? Para ver por dónde vamos.